ustedes, pero también simplemente antes de empezar y darle la bienvenida a cada uno de los expositores, en principio quisiéramos comentarles que nosotros estamos a cargo de esta presentación acompañando al profesor Rafael junto al taller de la descolonización. El taller de la descolonización es una comunidad de argumentación, no solo teórica. Podríamos decir que sí, creando ciencia desde el pueblo, digamos, no es un espacio académico, sin embargo intenta producir categorías, conceptos adaptadas a este siglo, adaptadas también a este tiempo, adaptadas también a la lectura del contexto que se está presentando en estos momentos históricos. Es todo este taller de la descolonización que ustedes van a ver allá afuera, personas, jóvenes, adultos, acompañamos este proceso de reflexión, teorización, y bueno, hoy día vamos a presentar un resumen a través de toda la reflexión que ha hecho el profesor Rafael Bautista. Pero antes, como en toda la reflexión que hemos hecho, para nosotros es muy importante pedir la licencia, pedir permiso a nuestros abuelos, ancestros, para que ellos nos acompañen siempre en todo momento, como ha sido en todo el proceso del taller de la descolonización. Por esto le voy a invitar a nuestro hermano Amauta del taller, uno de los hermanos Amautas, junto a su compañera, el hermano más conocido como Frodo, pero su nombre como Amauta es Ñanca, ¿no? Le vamos a pedir que nos colabore en este momento para hacer el respectivo permiso y la licencia para esta actividad. Licencia Mampi, hermano director, Kipanay, licencia Mampi Continuanita, Paucamaraki, licencia Mampi, Culiacanaca. Con el permiso de todos ustedes, hermano, muchas gracias. El taller de la descolonización está de fiesta, estamos celebrando a un nuevo miembro más de toda la estructura del taller de toda la familia. En ese sentido, hermano, vamos a hacer el saludo protocolar a nuestros achachilas, a nuestros uihuiris, a aquella forma sagrada que cada uno pueda concebir. No necesariamente tiene una especificidad, sino que es aquello que es profundamente inherente a la bondad humana, ¿no? Y para ello, desde nuestros pueblos, sabemos que tienen sus nombres, tienen sus lugares, tienen sus territorios, tienen sus familias, del cual cada uno nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces vamos a pedir permiso a nuestros uihuiris, licencia Mampi, Jereyaki Panaya, Ilimani Coachechilo, abuela y abuelo de la luz, Ilia Humani, Camaraki, Jereyaki Panaya, Iliam Poachachila, abuelo de la luz, abuelo sabio, Camaraki, Jereyaki Panaya, licencia Mampi, Inticala Huaca, gran piedra del sol, Titicarca, Jotamama Huicha, gran madre agua, gran madre lago, Jereyaki Panaya, Camaraki, licencia Mampi, Sahama Chachila, abuelo de la soledad, abuelo del Sapa, Camaraki, Jereyaki Panaya, Apuconilla Tixibiracocha, Pachaya Chachik, Incasi Pachacama, gran hacedor, gran luz, gran fuente, gran vida, gran abuelo, gran ancestro, gran infinito, Ucamaraki, Jereyaki Panaya, licencia Mampi, Arriatonan, Cinclán y Pachamama, madre tierra, madre de la vida, madre de todos nosotros, madre de Dios. Tenemos nuestras illas que son del Ilimani, que nos están acompañando. Por favor, hijita, le vas a soplar fuerte, ¿ya? Muy bien. Aquí está, vos también sopladín. Muy bien. Muy bien. Allá hay hermanos. Allá. Muy bien, vamos.
debe ser posible describir una fenomenología del poder como despliegue ontológico de una voluntad última que en cuanto imperialismo no lucha por algo, lucha por tener todo. Vamos a iniciar dando continuidad, ¿no?, a nuestra sagrada ceremonia. Vamos a dar la bienvenida a Norma Ríos. Norma Ríos es investigadora, académica, socióloga, que nos va a presentar un comentario en torno a la presentación del libro El Ángel de la Historia, volumen 2. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Primero quiero agradecer a Rafael por la invitación para comentar esta noche su libro. Un libro que sin duda toca diferentes temáticas y aborda desde el pensamiento filosófico y la geopolítica toda una reflexión, ¿no? De todas estas temáticas yo voy a tomar solamente algunas por cuestiones de tiempo y bueno, también acá mis acompañantes yo creo también van a tocar otras temáticas, ¿no? Voy a leerles porque así me voy a ordenar mejor para hacer el comentario. El año 2021, Rafael presentó el primer volumen del Ángel de la Historia, Genealogía, Ejecución y Derrota del Golpe de Estado 2018-2020, en el que ofrece un análisis de coyuntura desde una perspectiva filosófica y geopolítica. En este segundo volumen, continúa con estas reflexiones e inicia el texto presentando una explicación de su método de análisis, lo que nos permite comprender mejor el libro en su totalidad. Rafael sostiene que no es posible discernir el contexto sin considerar nuestro pasado, nuestra historia, o lo que él llama el eje vertical de densidad histórica. Este eje consiste en entender que el pasado, como las luchas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, vive y están presentes y son parte de nuestro presente, pero también del futuro. Por otro lado, para lograr este discernimiento, debemos dirigir nuestra mirada hacia lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, lo que se está tejiendo en el arco sudamericano y en el actual mundo multipolar. Este es el horizonte de lo geopolítico. En ese marco, Rafael nos dice, cito, pretendemos exponer una perspectiva que, más allá del mero análisis de coyuntura, muestre tanto la densidad histórica que se debate en la coyuntura, así como su amplificación contextual hacia un diagnóstico del tipo de mundo que presupone esta coyuntura y que configura, en definitiva, los márgenes de posibilidad de todo proyecto nacional. Cierro cita. Esto es lo que precisamente encontramos en distintas partes del libro. Por ejemplo, cuando reflexiona sobre la situación política y el surgimiento de la denominada insurrección oligárquica contra el Estado plurinacional. Allí examina el pasado, señalando que la retórica conservadora y los prejuicios oligárquicos señorialistas surgieron en Bolivia incluso antes de su nacimiento como país y que se han mantenido hasta nuestros días. Como ejemplo, menciona cómo las aspiraciones revolucionarias y de liberación de los líderes indígenas Amaro y Catarí no fueron tomadas en cuenta por esta oligarquía, que buscaba simplemente identificarse con las luchas ajenas, como la Revolución Francesa. El rechazo y desprecio por lo propio es algo que venimos arrastrando por mucho tiempo. A esto se suma la búsqueda de producir un sistema cuyos orígenes nos son ajenos, el sistema capitalista. Este es un sistema que explota los recursos naturales y a los seres humanos, nos dice Rafael, perpetuando una economía de la muerte que enriquece a unos pocos a expensas de la mayoría. Y esta dinámica es una continuación del colonialismo, donde las periferias son despojadas para beneficiar a los centros de poder. Desde su independencia, Bolivia adoptó una estructura social y política profundamente racializada,
la oligarquía fue incapaz de crear un proyecto nacional propio y se mantuvo en el poder mediante la dependencia. Rafael señala que esta retórica conservadora, sumada a los prejuicios oligárquicos señorialistas, fue justamente la que llevó a la movilización contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019, porque la oligarquía vio que este proyecto amenazaba su existencia. Por otro lado, sostiene que, a pesar de los avances económicos y sociales, la revolución del Estado plurinacional no logró transformar uno de los elementos centrales para alcanzar un verdadero cambio, la subjetividad. Esta última se ha mantenido funcional al sistema capitalista, porque desde el gobierno se han fomentado nuevas formas de aburguesamiento y competencia. En el plano geopolítico, el análisis de Rafael subraya que la historia y el presente de Bolivia no pueden entenderse sin considerar su inserción en el sistema mundo. La dependencia estructural y la colonialidad del poder perpetúan una división global que subordina a Bolivia y a otras naciones periféricas. La resistencia a esta dinámica es constante, pero enfrenta una feroz oposición de una élite que se resiste a perder sus privilegios y el poder hegemónico, buscando mantener su control geopolítico y económico. Más adelante, Rafael continúa reflexionando sobre lo que pasó después de 2019, abordando la histórica derrota de la derecha de Bolivia. Resalta la fragmentación de la derecha después de las elecciones generales de octubre de 2020, donde fue relegada a sus nichos urbanos. También menciona la capacidad del pueblo boliviano para reconstituirse como sujeto histórico y enfrentar golpes y dictaduras, demostrando una profunda democracia y resistencia popular. Critica la actitud de la derecha en querer recuperar el poder a través de la desestabilización y el caos, demostrando una crisis existencial y una falta de legitimidad política, cuestionando la falta de autocrítica de la derecha para reconocer su pasado antinacional y antipopular. También analiza la crisis actual del MAS, argumentando que esta crisis refleja la decadencia del sistema político liberal, instaurado desde 1952, el cual ha moldeado la política boliviana. La herencia movilientista ha impedido que el MAS se libere completamente del paradigma político liberal, manifestándose en prácticas y estructuras verticalistas y caudillistas. Esta crisis se ve alimentada por las estrategias de la oligarquía local, especialmente en Santa Cruz, desde donde se fomenta un regionalismo que pretende desestabilizar al gobierno central a través de diversas acciones como la organización de cabildos. Este regionalismo, según Rafael, no es un fenómeno federalista histórico, sino una construcción promovida por intereses extranjeros y locales para fragmentar el país y facilitar el acceso a los recursos. El verdadero objetivo de esta desestabilización es impedir que Bolivia se desvincule de la geoeconomía del dólar y se acerque a iniciativas como la Ruta de la Seda, que fortalecería su integración económica con el Pacífico. En el plano del arco sudamericano, Rafael aborda diversos temas, como el fenómeno de Milei, los conflictos en el Perú y el litio. Sobre estos últimos, señala que el común denominador entre la situación política en Perú y la crisis política del 2019 en Bolivia es el litio, y que existe un interés sobre el llamado triángulo de litio, compuesto por Perú, Bolivia y Argentina. Ofrece una reflexión sobre la interconexión entre la geopolítica, la economía y la soberanía en América Latina, al afirmar que el litio es crucial para la transición energética global. Por ende, se ha convertido en un campo de batalla geopolítico. Nos sugiere que la verdadera lucha en América Latina no es solo el control de los recursos económicos, sino también por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Frente a un imperialismo moderno que utiliza tanto el poder económico como narrativas manipuladoras, la resistencia popular y la unidad regional son esenciales. Esta reflexión invita a una toma de conciencia sobre las dinámicas de poder actuales y la acción colectiva para proteger los intereses y la dignidad de los pueblos latinoamericanos.
Más adelante, el libro presenta una crítica profunda y compleja sobre la decadencia de Occidente y la naturaleza suicida del capitalismo en su etapa postimperial. Desde esta perspectiva, la actual crisis no solo es económica, sino también moral y civilizatoria. El sistema actual perpetúa la desigualdad y elimina alternativas, haciendo que cualquier resistencia sea vista como una amenaza existencial. Frente a la crisis civilizatoria generada por la modernidad y el capitalismo, Rafael hace una llamada a redefinir lo político y la vida misma. Propone una revolución basada en una nueva racionalidad y subjetividad comunitaria, orientada a la restauración y dignificación de la vida en todas sus formas. Sostiene que la verdadera vida política debe reconocer y valorar la vida en su totalidad, incluyendo la naturaleza. Plantea que la política debe orientarse hacia la restauración y la dignificación de la vida, promoviendo una convivencia equilibrada y comunitaria. Aboga por una redistribución que trascienda la simple redistribución del poder y por la importancia de una metanarrativa utópica que defina la racionalidad hegemónica y proponga una nueva subjetividad y sentido de vida. Este cambio requiere una transformación radical de la política y de los individuos, promoviendo una comunidad basada en la reciprocidad y el servicio mutuo, inspirada en conceptos como el Ubuntu africano. Su propuesta sugiere también el desarrollo de una política comunitaria que supere los modelos representativos y participativos tradicionales, enfocándose en la construcción de un pueblo consciente de sí mismo. Este enfoque se inspira en la resistencia y la lucha del pueblo boliviano, proponiendo una política que honre la memoria de las personas que lucharon, incluso hasta la muerte, por una vida digna. En su conjunto, el libro nos plantea que la crisis civilizatoria de Occidente es una oportunidad para redescubrir y revalorar las tradiciones y resistencias indígenas y populares, como las de Labia Ayala, que ofrecen alternativas genuinas para la transformación civilizatoria hasta una cultura de la vida. Este nuevo humanismo debe ser capaz de reencarnar el mundo y reorientar la historia hacia una redención colectiva, superando la lógica destructiva del progreso y el desarrollo modernos. Rafael propone que para alcanzar esta superación debemos reflexionar sobre la racionalidad moderna, meternos en ella para mostrar una salida. Esto supone no caer en las ingenuas aseveraciones que señalan que debemos rechazar todo lo moderno, sino más bien ser autoconscientes de lo que ésta representa para cambiarla y trascender la forma de pensar hegemónica que se nos ha impuesto. No basta solo con enarbolar el vivir bien, solo como un discurso. La cuestión es transformar el pensamiento, porque de otro modo, nos dice, podríamos desarrollar la tarea que todavía está pendiente. Por ello, esperamos seguir recibiendo sus aportes y reflexiones. Hayaya Rafael. Todo lo que se nos aparece como racional, llamado progreso, es el desastre que se acumula, ruina tras ruina, ante la mirada horrorizada del único cuerdo que sabe lo que produce ese devenir. Vamos a dar la bienvenida, por favor, al gilata Juan Carlos Morales, filósofo aymarista, que también nos va a dar sus comentarios en torno al libro que se está presentando del Irpir Gilata Rafael Bautista, El Ángel de la Historia, volumen 2. Por favor, Gilata, te pedimos que vengas acá. Hermano Rafael, buenas noches. Norma, compañero de la tercera. De verdad para mí es todo un desafío poder comentar el libro de Rafael. Yo lo vengo siguiendo en los textos que ha escrito desde la universidad
y sin duda cada trabajo que Rafael nos presenta es un desafío, no solamente a los que estudiamos, sino también a los que queremos entender nuestro entorno social, nuestro entorno político. En ese sentido, El Ángel de la Historia, volumen 2, la disputa del arco sudamericano y la geopolítica del reinicio global, es un desafío para poder reinterpretar nuestro entorno político y social. Entonces, en este texto Rafael nos presenta una forma de hacer política, una forma de lectura política de la realidad. Lo que en nuestro contexto, el quehacer político siempre tiene conceptos básicos, ¿no? O sea, una persona cuando se enfrenta a su realidad parte de conceptos básicos, preconcebidos. Uno de esos es la distinción entre lo político y la política. Lo político es la parte teórica, la parte conceptual, y la parte práctica es la política. Con esa aclaración, este texto es una conjunción de ambos elementos. Es un texto que aborda acontecimientos que han pasado en nuestro país y también en el cono sudamericano y en el contexto global. Y a partir de eso se puede deducir acciones que un sujeto político debería de tomar. Pero también nos presenta la reflexión, la parte que está como trasfondo de todo el trabajo que Rafael presenta. En nuestro contexto, los políticos que hacen la acción política, que están en el escenario de toma de decisiones, casi nunca se ponen a pensar sobre lo político. En ese sentido, el texto de Rafael nos presenta es una síntesis de la reflexión teórico-conceptual y cómo eso debería orientar las acciones de los protagonistas de la política. Por lo que es un texto esclarecedor para el público que esté interesado en lo político y en la política de nuestro país. Si bien el pueblo de manera cotidiana respira política, con mayor intensidad los políticos de oficio, no todos están pensando en lo político. El pueblo boliviano es un sujeto político por naturaleza, de ahí que muchas dictaduras hayan fracasado. Sin embargo, la parte de la reflexión sobre lo político ha sido una de las grandes ausencias en nuestro país. Rafael nos presenta en la obra unas reflexiones que fortalecen y pueden enriquecer todo ese tipo de trabajo. La imagen que podamos construir sobre el momento en el que nos toca vivir, sobre el proceso político que estamos atravesando, no solamente en nuestro país, sino en la región y en el sistema mundo, es un elemento central. La obra de Rafael es un prototipo interesante de cómo entender lo que nos está sucediendo, lo que está aconteciendo. En ciencia política, en particular y de manera general, en las ciencias sociales de nuestro país, el quehacer científico se ha dedicado de manera muy superficial a acuñar ciertos conceptos copiados desde la intelectualidad extranjera. Es decir, nuestra intelectualidad es como una repetidora de las academias extranjeras, manifestando así la colonialidad de nuestros sectores intelectuales. Cuando se habla de análisis de coyuntura, inevitablemente se llega a discutir con Antonio Gramsci como una autoridad al respecto. Sin embargo, Rafael concibe al conocimiento que deviene o que resulta de un análisis de coyuntura como un conocimiento óntico. Entonces, esa es una de las virtudes de este texto, que pone en crisis el conocimiento resultado de un análisis de coyuntura. Porque un conocimiento resultado de un análisis de coyuntura es un conocimiento óntico, es la comprensión de la parte, es un momento de la realidad o de una parcialidad solamente. En esa medida, Rafael nos plantea ir más allá de un análisis, una reflexión de coyuntura. La reflexión de coyuntura sería algo más amplio y profundo, pues no solamente pensaría la parte, sino en el sujeto que está relacionado con aquello que se está pensando. Es decir, la distinción del sujeto que piensa al objeto en la reflexión estaría superado en el planteamiento de Rafael. En esa medida, la reflexión es más amplia que el análisis,
porque no solamente piensa la parte en tanto que parte, sino cómo el sujeto está pensando la realidad y cómo se relaciona con ella. El cientista social o el político de oficio que ve como objeto a la realidad los movimientos políticos, los problemas coyunturales desde afuera, y en ese caso un análisis de coyuntura pretende ser algo objetivo, no hace más que hacer cálculos de puro pragmatismo político, carente de todo compromiso. A ese tipo de conocimiento no le importa cruzar los ríos de sangre, tan propio de la partidocracia de otrora, que parece se va a actualizar en nuestro contexto. En cambio, la reflexión de coyuntura va mucho más allá de esto, porque involucra al sujeto, esto es, el sujeto que hace la reflexión de coyuntura no ve de palco lo que está sucediendo, sino toma partido, toma una posición política. Esa es la virtud de la propuesta de reflexión que nos presenta Rafael. Una reflexión de coyuntura, según Rafael, tendría que tener densidad histórica y profundidad de contexto. Esos son los elementos que nos presentarían o nos ayudarían a elaborar una reflexión de coyuntura. Para Rafael, una reflexión de coyuntura es mucho más infalible, mucho más real, es decir, su pretensión a la verdad más sincera, más honesta, en el sentido de que el peso histórico que toma, o sea, que parte, la densidad histórica, no es un corte, sino tiene que ser un continuo. Es decir, en un análisis de coyuntura normalmente se parte en etapas. La reflexión tendría que tener una periodicidad mucho más amplia. La profundidad de contexto es lo que nos permite romper la burbuja en la cual creemos que estamos. Creer que lo que sucede en nuestro país es un hecho particular y aislado, separado de todo lo que sucede en el mundo. Esa es una miopía política. Precisamente por los problemas de globalización, todo está interconectado. Lo que sucede en nuestro país no es un problema particular, sino la muestra de problemas mayores que se están desarrollando en otras partes de nuestro planeta Tierra. Una reflexión de coyuntura que tenga pretensión de verdad tiene que tener una profundidad de contexto. Esto es que la reflexión debe ser internacional. En palabras de Rafael, tiene que ser un pensamiento geopolítico. No puede estar aislado. Una reflexión de coyuntura no puede estar aislado de una reflexión geopolítica. En suma, el libro que nos está presentando Rafael, que nos está regalando Rafael, es una propuesta de pensar nuestra coyuntura más allá de lo óntico, sin cercenar nuestra realidad, sino pensar al sujeto histórico en relación con su entorno. Hacer una exposición histórica de los problemas políticos que nuestro país está debatiendo en la arena política. Gracias por compartir tus reflexiones con este pueblo, con tu pueblo, y esas reflexiones no solamente quedarán con nosotros, sino trascenderán como todo pensamiento profundo a otras generaciones, pero también serán oídos por las generaciones pasadas que han hecho posible que estemos aquí. Allá ya el Ángel de la Historia, volumen 2. Allá ya Rafael Bautista. Nos acercamos a una situación sísmica en el tablero mundial. Es una situación límite. Todas las expectativas, valores y creencias últimas del mundo moderno se desploman, apareciendo como lo que son, una mera burbuja. Su desmoronamiento desestabiliza toda convivencia bajo la falaz apuesta del sálvese quien pueda. Estados y naciones que no sepan preservar su memoria ancestral perecerán ante la imposibilidad de producir horizontes alternativos para su propia sobrevivencia. Vamos a dar la bienvenida a Manuel Mercado, estratega político. Por favor.
noches a todos los presentes. Un saludo muy especial al profesor Rafael Bautista, muy honrado yo por la invitación para poder comentar este segundo volumen. Y bueno, Rafael es ya hace tiempo un referente en una actividad que se ha ido volviendo cada vez más ajena a nuestro mundo político, pero paradójicamente cada vez más necesaria, como es la de pensar nuestra realidad nacional con ideas y desde enfoques que superen el simple día a día, la gestión pública, las cotidianidades de la realpolitik y las simples mezquindades en las que deben sumergirse aquellos llamados a administrar coyunturalmente el poder. Habla de todo ello, pero no se queda en ese punto. Utiliza todos esos elementos simplemente como argumentos que reafirman una narrativa histórica muchísimo más amplia y enriquecedora. En ese trabajo de intérprete, testigo y hasta cronista del etos nacional, Rafael abarca una serie de dimensiones diferentes, complejas y necesariamente complementarias de nuestra realidad nacional. Acá hago una primera puntualización. En todos los abordajes que hace Rafael descubrimos la persistencia de actores, espacios y lógicas a lo largo de los, por lo menos, últimos 500 años. Esa persistencia, sin duda, da cuenta de lo arraigados que están muchas estructuras sociales, conceptos y hábitos sociales, y nos ayudan a comprender tanto la dificultad que implica como la magnitud que asume nuestro proceso de cambio. Ante la imposibilidad de revisar todos los conceptos, temas y tiempos y actores que desarrolla y entrelaza de manera más que coherente Rafael, y atendiendo a mi formación de comunicador social, haré el intento de comentar apenas dos aspectos que son los que personalmente me convocan desde una lectura del segundo volumen del libro El Ángel de la Historia y se me antojan claves para la praxis política y comunicacional actual. Primero, la pertinencia temporal de la obra y, por otro lado, la secundarización de la construcción de la nueva subjetividad en la cual incurrió el MAS. El primer tema, la pertinencia temporal. Rafael nos habla del reseteo global y del rol que jugó en el mismo la pandemia, la irrupción ya no tan nueva de las BRICS y el proceso de declive sostenido del imperio norteamericano y del eurocentrismo. Pero junto a esta evidente tendencia al declive, estarían aparejadas tanto la forma de afrontarla y la estrategia para hacerlo por parte del imperio. Nos dice Rafael que, y cito, en tal situación, la respuesta imperial y de una Europa ya sin capacidad estratégica es de pura sobrevivencia en la nueva geopolítica global que proyecta sobre todo el Club de Shanghái. Y nos señala la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, la de la guerra sin fin, como la estrategia elegida para reinventar, en medio del caos globalizado, el imperialismo norteamericano con un rostro aún más siniestro y deshumanizado. Esa declinación, esta combinación de declive evidente, pulsión de sobrevivencia del imperio y apuesta por la conmoción global permanente, nos colocan en un punto dramático de ni más ni menos la historia misma de la humanidad. Ya no estamos solo ante el primer traslado del eje de centralidad del occidente al oriente desde que el mundo se globalizó en 1492, por dar una fecha. No estamos solo ante la ruptura de todos los avances en términos de orden y derecho internacional que mínimamente sirvieron temporalmente para colocar ciertas trabas a la expansión de las guerras en el mundo. No estamos únicamente ante un futuro económico posthumano con la competencia global y geopolítica por el control de la inteligencia artificial. Estamos ante un futuro inmediato que está marcado cada vez más por la incertidumbre permanente y generalizada, tanto de individuos como de las mismas naciones y sus propios estados. Para dimensionar este nuevo rasgo histórico, es necesario recordar que un impulso básico de nuestra especie es el de buscar reducir la incertidumbre en todas sus dimensiones, en la económica, en la familiar, en la societal y en la emocional.
Es la respuesta biológica que nos llevó a crear sociedades complejas, pero cada vez más previsibles y hasta cierto punto generadoras de por lo menos la idea de seguridad y confort. En gran medida, las sociedades apostaron por la creación de los estados nacionales como una forma de reducción de la incertidumbre o como una forma coherente de reducir la misma. Solo con mecanismos de reducción de esa incertidumbre fue posible desarrollar desde la economía, tal como la conocemos, hasta generar sistemas sociales basados en la confianza común. Todo eso se habría acabado. El retorno a la ley de la selva, de la mano de las grandes corporaciones y los intereses mercantiles globales, habrían decidido dinamitar la previsibilidad y a los mismos estados que tanto les sirvieron durante el apogeo de la globalización, antes que permitir que sean otros los ganadores de este juego inventado por ellos, le hace China. Y en un futuro donde todo aquello que generaba cierta tranquilidad, llámese dólar, propiedad privada o estatal, en el plano de la extraterritorialidad, ciertas cortes internacionales, los derechos humanos, ciertas convenciones de otro nivel, ni naciones, ni estados, ni personas estaremos ni seguros, ni mucho menos cómodos. En ese escenario, el alimento de mañana estará permanentemente amenazado. El pan nuestro de cada día solo podrá ser garantizado por Dios. Ante ese escenario de incertidumbre, es necesario incorporar como parte del análisis político y social permanente una visión mucho más integral, planetaria e histórica. Tener los ojos muy abiertos, la mente muy crítica y la actitud más proactiva. Tendremos que estar buscando permanentemente soluciones para problemas que aún no consideramos o que creemos que no nos podrán afectar. Valga como ejemplo la ausencia actual de nuevas utopías y tareas históricas en el arco de la izquierda internacional. Pareciera que su capacidad de producir sueños, planes y proyectos alternativos se ha visto paralizada por la irrupción de las nuevas derechas, que son ahora las que defienden de manera vociferante los derechos de los trabajadores, que se enfrentan aparentemente a los grandes capitales y las corporaciones transnacionales y bregan por la repatriación de capacidades industriales y generación de empleos dentro de sus propias fronteras. Signo de los tiempos de confusión e incertidumbre a los que hace referencia Rafael. Por estas razones, para esta mañana de incertidumbre, sin duda, de lucha, las propuestas de Rafael son una invitación a recuperar, o en nuestro caso, por las limitaciones que siempre hemos tenido en muchos niveles de la sociedad boliviana, son una invitación a la creatividad, a la búsqueda de horizontes sociales realmente diferentes que no nos vuelvan a colocar en la periferia o simplemente nos cambien de patrón dentro del nuevo orden mundial emergente. O damos pasos ciertos hacia el pensarnos en un nuevo escenario global, o nuestra escasez de repertorio de ideas y de alternativas nos pasará una factura que quizá sea imposible pagar como sociedad y como país. Sobre esto nos dice Rafael, que por eso hasta la resistencia se muestra intrascendente en un mundo sin alternativas. Es esa búsqueda de alternativas a las que estamos invitados. Y el segundo punto al que hago referencia, que es la secundarización de la construcción de la nueva subjetividad por parte del MAS. Me parece interesante apuntar que nos propone Rafael este segundo aspecto como el de la importancia de la dimensión subjetiva que debe acompañar cualquier intento de liberación y construcción de un nuevo horizonte de tipo revolucionario. Nos propone Rafael, y cito, el campo político es un campo en disputa, pero lo que en última instancia se disputa es una forma de vida. Por eso se trata de lucha de narrativas, de cosmovisiones, de creencias últimas. Para un comunicador, esta aseveración resulta fundamental y muy gratificante en la medida que devuelve a la dimensión humana, interna y subjetiva,
su verdadero valor, tanto en su dimensión estratégica como en su independencia de otros factores que hacen a la construcción política. Sin embargo, también pone al desnudo una de las principales insuficiencias de los gobiernos del MAS, y que ya le pasaron una factura muy alta tanto al instrumento político, al pueblo boliviano y al mismo proceso de cambio. El temprano abandono de los gobiernos del MAS de la lucha cultural, al poco tiempo de promulgada la nueva constitución política del Estado, y el reemplazo de los esfuerzos de generación de una nueva conciencia nacional por un simple ejercicio propagandístico fue central en algunas de las derrotas políticas posteriores que tuvo el proceso de cambio. Rafael nos recuerda que en 14 años no se comprendió qué significaba una revolución democrático-cultural. Eso debía impulsar una revolución pedagógica en todos los ámbitos, sobre todo, de modo estratégica, el militar y el policial. De manera ingenua, por decirlo menos, se pensó desde el gobierno de Morales que la nueva subjetividad nacional podría ser lograda de manera automática por la simple construcción de avances objetivos y concretos. Un rasgo central de los consecutivos gobiernos del MAS era la existencia de una visión general que prioriza la dimensión concreta, objetiva, dura del quehacer social. Las fábricas, las carreteras, las edificaciones, el hormigón y el cemento eran la medida del desarrollo social, de la construcción de la nación, y su correlato más blando eran los resultados macroeconómicos, las estadísticas, las calificaciones de desempeño. Esa era la medida pública de los avances de la revolución. En esa dinámica, los esfuerzos de generación de una nueva subjetividad desde los campos comunicacional, educativo o artístico-cultural fueron enfocados y reducidos únicamente desde una visión instrumental y un énfasis marcadamente informativista. El llenar de datos, referencias, hechos, en el sentido periodístico más clásico, marcó la forma comunicacional de los gobiernos de Morales, y no fue casualidad que casi todos los ministros de comunicación hubiesen provenido del periodismo y no de la cultura, de la pedagogía, de la comunicación estratégica o incluso de la publicidad. El resultado fue un gobierno limitado a informar, mientras que las fuerzas conservadoras, tanto internas como foráneas, se concentraban en seducir y en generar enmarques comunicacionales firmemente asentados en las creencias más conservadoras y añejas de un país de por sí conservador. Promovían así, ante la mirada complaciente de todos, la política del odio a la que también se refiere Rafael. Ante esa dinámica, poco cabía en esperar en la generación de una nueva subjetividad social que estuviese acorde con los recientes acuerdos sociales alcanzados en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, o que permitiera alterar de manera sostenida el horizonte señorial que impera aún en nuestro país. Es así que en 2019, una nueva generación de bolivianos, especialmente de zonas urbanas, tomó las calles, sin propuesta política identificable, sin organización o estructura más allá de las redes sociales, sin reclamos realmente consistentes, dado que fueron ellos mismos la generación más beneficiada en todo sentido por los 15 años de gobierno del MAS. Desplegaron en las calles de las principales ciudades del eje la misma subjetividad de generaciones anteriores, o al menos eso es lo que se podía observar. Tan alarmante como esta exhibición de fuerza de la subjetividad conservadora y señorial fue la inacción de los sectores populares, al menos durante el principio del gobierno de facto de Áñez. ¿Qué factores inmovilizaron al pueblo, a los sectores populares, a sus organizaciones durante el momento inicial de la insurrección oligárquica? Desmoralización ante la campaña de desprestigio y achicamiento de la talla moral de la dirigencia popular, excesiva confianza en la capacidad del MAS y de su jerarquía para administrar esa nueva crisis, agotamiento ante un proceso de conflicto y enfrentamiento permanente, o peor aún,
la falta de comprensión de lo que realmente estaba en juego y un retorno del pueblo a la condición subjetiva de culpable eterno por las supuestas fallas detectadas en el sistema social y económico. Tuvo que acaecer la quema de la Huipala y las masacres de Secaba y Sencata para que el pueblo recuperara el sentido de lucha y pueda darse cuenta que debía volver a la misma para defender ya no un partido, ya no un liderazgo, sino defender su identidad y su lugar en la sociedad, y no luchar de manera reducida solo por el retorno de un líder. Ese fue el precio que se tuvo que pagar por secundarizar la subjetividad dentro de las tareas fundamentales del proceso de cambio. Como señala Rafael al respecto, de manera muy contundente, esto significa inevitablemente lo siguiente: una revolución que no produce al sujeto de la revolución fracasa inevitablemente. La tarea pendiente: retomar la ambición de una revolución democrática y cultural capaz de darle forma a los avances objetivos que aún sigue realizando el pueblo boliviano en diferentes frentes y niveles. Construir la narrativa victoriosa, renovadora y soberana de un pueblo que no desmaya en su intento de ser quien es y al mismo tiempo de ser mejor de lo que es. Pero una narrativa no como construcción artificial de discursividad, sino como ejercicio de interpretación del pasado y el presente, y de la capacidad de soñar un futuro mejor, diferente y posible. Cuando se aloje esa voluntad y esa creencia en el alma del pueblo boliviano, solo entonces nuestra revolución podrá ser sostenible en el tiempo y el proyecto del vivir bien, que ya contará con su propia narrativa interiorizada en el imaginario del pueblo, podrá competir exitosamente por la construcción del futuro. El imperio, sus agencias de inteligencia y sus think tanks lo han entendido muy bien. La política se define en la disputa de narrativas. Si un proyecto ya no es creíble, ya no es deseable entonces, ya no tiene porvenir, sentencia Rafael. Para terminar este breve comentario, quiero expresar la misma preocupación que siente Rafael por el futuro del proceso de cambio y también por el MAS, ambas criaturas del pueblo y especialmente criaturas del indio. A la desventura del relegamiento del pueblo, de la toma de decisiones en las últimas etapas del gobierno de Evo, ahora hay que sumarle el desgarro del bloque nacional popular, el momento de descrédito del modelo económico, social, comunitario, productivo y el reemplazo de la tarea de construcción de un nuevo horizonte por la simple pugna de poder. Es triste ver que la balcanización tan temida, ese desmembramiento para una posterior ocupación externa, ya ha comenzado en el seno mismo del pueblo, y su posible posterior extensión a espacios geográficos y sociales no puede ser descartada. Por eso resulta nuevamente necesario pensar en la unidad nacida del propio impulso popular y no del simple acuerdo de poder entre facciones, como el elemento más importante para garantizar no solo el avance del proceso de cambio, sino también de la supervivencia de Bolivia como nación en este absolutamente diferente siglo XXI. Pero la unidad que se requiere no puede tener dueños ni condiciones, pues sería simple remiendo de algo que se mantiene fracturado internamente. Debe ser una unión basada en la lectura correcta de los peligros que enfrenta Bolivia en este escenario global y de la recuperación de las certezas subjetivas sobre las cuales el pueblo pudo acceder al poder en 2005 y recuperar su ajallo en 2020, tal como lo recuerda claramente Rafael. Jalaya, Rafael, Jalaya, ángel de la historia. El diagnóstico metageopolítico, con todas las claves sugeridas en los distintos niveles de lectura, significa un proceso de liberación. Un proceso de liberación de la ceguera eurocéntrica, de las dirigencias políticas que no saben
cómo impulsar algo que no comprenden, como es la insurgencia indígena popular del Abya Yala. Nuestro querido Irpir Gilata Rafael Bautista Segales es músico, poeta, escritor, filósofo, director del Taller de la Descolonización y de la Comunidad del Pensamiento Amáutico. Rafael Bautista es un gilata que se deja abrazar por la sabiduría de nuestros Achachinanaca, Ahuichanaka. Ha escrito 20 libros que están en torno al vivir bien, descolonización y geopolítica. Nos alegramos por la presentación del nuevo libro, El Ángel de la Historia, volumen 2, la disputa del arco sudamericano y geopolítica del reinicio global. Por favor, Irpir Gilata Rafael, le pedimos que nos hable, por favor, le cedemos la palabra. Así me intimidan para que hable. No le voy a hacer caso a la Sandra Farida ya, que está más cómodo. Pero después seguro me va a reñir. Quiero agradecer los comentarios de Manuel, de Juan Carlos Morales, de Norma. Se nota que han leído, han trabajado bien este libro y no es como una vez Luis nos decía, cuando alguien comenta y no lee el libro, habla del autor. Pero se nota que han leído el libro. Ahora me han puesto en aprietos porque tengo miedo de equivocarme. Quiero agradecer la presencia de todos los convocados a festejar el nacimiento de una nueva guagua, le llamamos el volumen 2 del Ángel de la Historia, que nos ha parecido el mejor modo de poner al día no solamente las reflexiones que hemos ido trabajando ya por varios años, sino el aterrizaje, sobre todo metodológico, que está expuesto en el primer capítulo, en el primer texto de La Transición Infinita, donde ya lo han citado los comentaristas, describimos una nueva forma de pensar lo moviente de la realidad en su actualidad emergente, que constituyen básicamente dos vectores que creemos son básicos para entender el momento no como un mero instante, sino con proyección tanto espacial como temporal. Los vectores de dimensión, densidad histórica y profundidad de contexto. Con esto queremos decir que de aquí en adelante los análisis de coyuntura prácticamente han fenecido para el servicio o la utilidad que podrían tener en una radiografía de la realidad política. Necesitamos superar esto y generar en nosotros la posibilidad de descubrir en la coyuntura como presente político qué tipo de densidades históricas se están manifestando. O sea, hasta dónde el espesor histórico de ese momento que estamos viviendo está llegando y cómo eso podemos vincularlo con el horizonte geopolítico que nos permite evidenciar que los problemas no son locales, sino son en última instancia globales. Lo local es el modo como se viven los problemas globales. Entonces, hecha esta pequeña referencia metodológica, en el libro está desplegado implícitamente toda una nueva metodología de análisis reflexivo sobre el momento político que se denomina usualmente coyuntura. Pero como hoy en día está en crisis todo,
también se ha puesto en crisis los modelos explicativos. Ahorita no tenemos modelo para evidenciar cuál es el espesor de la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Y para ya advertirles el sentido de las cosas que voy a mencionar, contarles lo último que he aprendido en mi última visita a Argentina. Hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Hoy día no podemos permitirnos aquello, porque es lo que el enemigo desea. No solamente estamos cercados por una incertidumbre creciente que inmoviliza las capacidades de reacción, sino que con la pandemia se nos ha domesticado incluso la capacidad de respuesta racional ante los conflictos. Hemos visto cómo habíamos sido muy obedientes a las estrategias de rodeo y cerco que producen los relatos, en este caso que fabrican los poderes fácticos, para inhabilitar en nosotros respuestas contundentes ante las amenazas que nos están cercando de a poco. Ayer, por ejemplo, apareció ya la noticia de que hubo un enfrentamiento entre Corea del Sur y Norcorea. Es decir, se está diseminando la lógica de la guerra por todos los medios para generar en la humanidad una suerte de incertidumbre que en nosotros apague cualquier tipo de respuesta ante aquello que ya no tienen, como decimos acá, ya no tienen asco de decir, por ejemplo, Bill Gates, para el 2025, que es ya la vuelta a la esquina, empezar a promover la reducción de la población mundial. No tienen aspavientos en decir el ministro de Defensa alemán que Alemania debe prepararse para una guerra de carácter táctico nuclear, el 2029. Y no tienen aspavientos porque básicamente es el negocio actual, que el poder financiero está digitando para que los países se vean entre la espada y la pared con una única opción, que es la sobrevivencia por la sobrevivencia. Entonces, frente a esto, inhabilitan a las propias sociedades y los estados a imaginar otro tipo de opciones y alternativas, porque también se nos está acercando desde todos los medios posibles a que los estados se vean obligados a someterse a las directrices de los poderes fácticos en todos los ámbitos, empezando por el sanitario. Von der Leyen, que ha tenido un voto óptimo para seguir en la palestra del Parlamento Europeo, Angela von der Leyen, ya estaba mencionando la arquitectura económica financiera de una Europa que curiosamente está destruyendo toda su infraestructura agroindustrial, campesina, agropecuaria, en favor de los nuevos consorcios que prácticamente van a liquidar el territorio ucraniano para venderlo a las grandes transnacionales de los alimentos y sumirnos a nosotros, siempre y cuando nuestras economías estén privatizadas, a ser reservorios del alimento que necesitan los ricos. Y esto va a originar, ya está originando, la subida de precios de los alimentos a nivel mundial. Porque las apuestas a futuro que se hacen en las bolsas de valores ya prevén las políticas que se van a ir adquiriendo en la medida en la cual
estén originando por el creciente consumo al cual se han acostumbrado Europa y Estados Unidos para deshacer las soberanías alimentarias, la seguridad alimentaria en los países pobres. Entonces, todo esto genera en nosotros una suerte de nihilismo y es básicamente el componente básico de la condición humana actual. Y es triste decirlo, pero esta experiencia que todavía no ha empezado a alcanzar el pico de iceberg, nunca se ha experimentado en toda la historia humana. Ni siquiera es comparable el derrumbe del Imperio Romano, que es, digamos, lo que Occidente conoce como catástrofe sísmica. El desplome del mundo unipolar va a significar, con el derrumbe, no solamente económica de Estados Unidos como nación-estado, sino incluso como la probable situación de guerra civil al interior del conflicto que se va a originar este año entre los demócratas y republicanos, que básicamente son lo mismo, pero ahora se puede entender de mejor modo sus apuestas sabiendo que ahorita la nomenclatura política ya no se define como izquierda versus derecha, sino más bien entre globalistas versus soberanistas. Eso va a implicar, por toda la historia que han podido construir en el arco latinoamericano, la injerencia imperial, va a significar que esa repercusión de esa caída inevitablemente también vamos a sentirla de modo presente y fáctico. Y es curioso porque cuando decimos, ¿no?, se va a caer el imperio y tenemos la alegría óptima de decir por fin, ¿no? Pero cuando un coloso de esa magnitud se cae, ese derrumbe afecta a todos. Y estamos hablando de todo un sistema institucional global que ahorita ya no tiene legitimidad. Por eso la OMS, la OMC, la UNESCO y todas las organizaciones que se ha tejido en torno a los tratados de Yalta y Bretton Woods, donde se reparten el mundo y se impone el dólar como moneda global, hoy en día están siendo prácticamente superados por los BRICS y por toda la generación de nuevas instituciones globales, por ejemplo el nuevo Banco de Financiamiento Internacional, cuya presidenta es Dilma Rousseff, y fue la auspiciadora del último encuentro que patrocinó el presidente ruso, al cual asistió el presidente Arce. Todas esas instancias demuestran que se está viniendo abajo toda una economía que prácticamente ha globalizado al mundo en torno a un centro común, que son la City y Wall Street. Y que ahora, con las apuestas a futuro, quienes están saliendo ganadores, y lo demuestran eso las subidas de las acciones, son el complejo que ya no es industrial militar, sino es tecnológico, cibernético militar, y que ha pasado a manos de los gigabancos y que ahora prácticamente están apostando en lo que se llaman los derivados financieros a futuro, a financiar toda una nueva generación de material bélico, porque para eso les sirvió Ucrania y lo de Israel también, para deshacerse de todo el material bélico que tenían ahí ya en desuso. Una vez deshecho eso, ahora están promoviendo una nueva generación de instrumentos bélicos que ni idea tenemos de su existencia, e incluso, cuando ustedes se acuerdan, esa lluvia de misiles que lanzó Irán a Israel, estrenó algo que nadie sabía que Irán tenía, que son los misiles hipersónicos.
O sea, imagínense lo que no sabemos lo que tienen ahorita. Si Irán tiene eso, imagínense lo que tiene Estados Unidos y los países europeos en la OTAN como nuevo material bélico que quieren reponer, porque ahorita está demostrado que la guerra es el mejor negocio del mundo. Porque la guerra no consiste tanto en el control del conflicto, sino en la generación de deuda. Porque un país que entra en guerra inevitablemente se destroza económicamente y es deudor en potencia. Y esa deuda la administran los bancos. Pero ya no los bancos como usualmente lo conocíamos, lo administran ahora los fondos de inversión. Y son básicamente 4. Y de los 4, los más importantes son Vanguard y BlackRock, que en conjunto tienen alrededor del 60% de la economía global. Por eso decíamos en un artículo, cuando triunfó Milei en Argentina, no triunfó Milei, triunfó el dólar, triunfaron los gigabancos. Estaban felices porque ahora podían asaltar de modo impune, y es lo que están haciendo ahorita, todo aquello que la Patagonia les puede ofrecer como valor estratégico, incluso privándole a la Argentina, generando un proceso de balcanización interno, porque la Patagonia es el acceso más directo a la Antártida. Y la Antártida ahorita, como en el Polo Norte, también contiene recursos hidrocarburíferos estratégicos para la sostenibilidad de potencias en el mundo. Ahorita las potencias están luchando en torno a quienes tienen el control de las bases energéticas necesarias para impulsar cualquier tipo de proceso industrial. Ahí estamos metidos de lleno, porque contamos nosotros en el arco sudamericano con la primera energía que mueve todo, que es el agua. Los acuíferos más importantes están acá: el Orinoco, el Amazonas y el Guaraní. Sumado a eso tenemos el triángulo del litio, y que sumado a eso el Perú, que sería una especie de cuadrilátero, que con el golpe producido en el Perú en realidad fue un golpe producido a nosotros. Porque Chile y Perú ahorita tendrían la posibilidad de, bajo el control financiero, hacer lo que hicieron los gringos en la Segunda Guerra Mundial, apropiándose de nuestro estaño y utilizando después el precio del estaño para implosionar la economía boliviana, que eso fue y significó el derrumbe de la UDP de ese tiempo. Entonces se están, como quien dice, preparando para el desplome, porque Europa ahorita no tiene ningún tipo de posibilidad de carácter estratégico en el ámbito de la geopolítica. Prácticamente Estados Unidos los utilizó para convertirlos en más dependientes de lo que eran y controlarlos a tal grado de que la sangría europea ahorita va a ser posible la reindustrialización necesaria que Estados Unidos necesita para sostener el desplome que estarían provocando las políticas, que ya no la manejan los estados. Eso también uno ya tiene claridad al respecto cuando ve lo que está moviéndose en el mundo. Es decir, las economías ya no están siendo manejadas por los estados. Una cosa que, por ejemplo, nos ha sorprendido: hoy en día los algoritmos están produciendo sus propios algoritmos, y con esos algoritmos se están decidiendo medidas económicas y financieras y hasta militares. Es decir, se está delegando las responsabilidades humanas a una entidad que solamente puede ser posible de desarrollar a partir de los insumos y de los principios que puedas tú introducirle como información privilegiada.
Si ese tipo de insumos de información son equivocados, el algoritmo también produce consecuencias equivocadas. Y ahorita los algoritmos en el campo de la economía están demostrando que ese tipo de decisiones que se toma de modo mecánico en el ámbito de la cibernética resultan fatales a la hora de que ellos mismos ya no saben cómo lidiar con toda, no solo la infraestructura, sino con toda la racionalidad que han producido y que no les deja ver ningún otro tipo de opción sino meterse más adentro en la crisis. Es decir, ya no hayan modo de salirse de la crisis. Los países ricos no ven más allá, como decimos, de sus narices. No tienen otro tipo de racionalidad que les permita advertir alternativas o posibilidades novedosas. ¿Por qué? Porque no tienen referentes más allá de aquello que han producido como conocimiento. En esta parte del mundo sí tenemos, pero para ello necesitamos producir un nuevo tipo de racionalidad que nos permita generar otro tipo de alternativas más allá del sistema mundo y que haga posible que nuestra sobrevivencia no sea mera sobrevivencia, sino sea una nueva forma de vida, una apuesta, un cambio en nuestra forma de vida, de tal forma que nos otorgue aquello nuevas certezas, nuevas certidumbres, nuevos valores, nuevas creencias, desde las cuales podamos deducir nuevos indicadores, incluso para proyectar una nueva economía. Hoy en día todos saben, los economistas, que ya no es posible seguir impulsando una economía del crecimiento, porque el planeta ya ha demostrado sus límites físicos. Si hoy en día ya no hay más donde explotar, más allá de lo que queda, de lo que se pueda aprovechar, que está siempre relativizado por el grado creciente de consumismo al cual se ha acostumbrado la opulencia que llaman bienestar las sociedades y los países ricos. Frente a eso, se nos plantea más bien un mundo distópico en el cual hay que sacrificar más gente, siendo esa gente lo que ha producido un sistema desigual, injusto, que nunca ha distribuido las riquezas, sino se la ha apropiado, la ha privatizado en beneficio de unos cuantos que ahorita ya no son ni millonarios ni billonarios, sino trillonarios. Y que cuando nos hablan de las élites que controlan el mundo, no son los Jeff Bezos, no son los Bill Gates o los Elon Musk, no, esos son los ricos para el espectáculo público. Porque ellos tienen que poner su dinero en los fondos de inversión. Y esos fondos de inversión tienen una burocracia, que tampoco son la élite, los llamados CEOs. Entonces, ¿a qué llamamos cuando nos referimos a una élite mundial? Esa élite tampoco está en el club de Davos, ni tampoco en el club Bilderberg. Eso es para el consumo mediático. Entonces, cuando nos referimos a élites, tampoco estamos hablando ya de ese tipo de conspiracionismo de las familias adineradas tipo Rothschild o Rockefeller. Porque en última instancia todos ellos confían su dinero a instancias que ni siquiera ya son reguladas por seres humanos, sino por una lógica, una racionalidad que es lo que ha empezado a pervertir todo el horizonte de maniobras, acciones, relaciones, proyecciones al cual estábamos acostumbrados y creíamos que era la escenografía de lo político de la existencia. Porque mientras más se hurga en el asunto, uno descubre de que son consorcios que en última instancia responden a una lógica con la cual han pactado y que esa lógica es la que mueve ese tipo de apuestas totalmente ya irracionales que están adquiriendo
los que deciden las cuestiones globales. Porque entre ellos también compiten. Entre Estados Unidos, en el propio Washington, la competencia es salvaje, lo mismo que entre las élites europeas. Hoy en día hay, por ejemplo, como 4 proyectos globalistas de resurgimiento de Occidente. La Nueva Jerusalén, que ni siquiera tiene su sitio en Israel, sino en la City, en Londres. La apuesta de la resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico, cuya sede está en el Vaticano. El Califato Rojo, que es la pugna entre Arabia Saudita, Turquía e Irán por el control del mundo musulmán. Y Washington. Frente a eso, Rusia todavía quería ser parte de Europa hasta que se dieron cuenta que los propios europeos los desprecian. Y Florence Gauck, que es una emérita de la Universidad de Potsdam, lo dijo bien clarito. Cuando dijo, los rusos parecen europeos, pero no lo son. Se parecerán a nosotros, pero no comparten nuestros valores. Es decir, no son seres humanos, así de clarito. Por lo tanto, así se justifica la aniquilación del otro, deshumanizando su existencia. Lo mismo que han hecho el Estado sionista de Israel con los gazatíes. Es decir, no son gente, son terroristas. Y por eso no les da miedo matar a un niño, porque dicen, es un terrorista en potencia. Y esa es la escenografía que se nos presenta como la escenografía global. A nivel sanitario, ya se nos ha puesto a prueba para identificar y admitir que los infectados deben ser sacrificados por miedo al contagio colectivo. Entonces, todo eso se teje en una suerte de análisis dramático de lo que estamos viviendo, pero es necesario hacerlo porque si no estamos advertidos, nos van a nos van a madrugar con la cuestión. Nuestros países, felizmente, tienen posibilidades de recreación de iniciativas moleculares, por ejemplo, el llamado trueque, para hacerle frente a la formalización económica que en otros lugares está totalmente diseminada en todo el espectro social. O sea, aquí podemos sobrevivir. Pero el asunto ya no es solo sobrevivir, sino que esa sobrevivencia despierte en nosotros una nueva esperanza, una nueva fe. Porque nunca hemos tasado tan bien, porque nunca le hemos metido el añadido teológico al análisis político, qué daño se le hace a un pueblo, qué tremendo daño se le hace a un pueblo, y lo hacen los políticos, cuando nos quitan la confianza y la fe en algo. Cuando se nos quita la confianza y se produce un proceso de desencantamiento, la gente ya no quiere luchar por nada ni por nadie. O sea, la gente también baja su espíritu, su ahayu se diluye y ya no tiene esa fuerza que es fundamental para reconstituir el bloque popular en poder popular. En Argentina es grave, ¿no? Las veces que... O sea, ellos cuando me oyen hablar dicen, Bolivia para nosotros es el paraíso. Yo les digo, no es tan así. Pero igual, compañero, es el paraíso para nosotros. Ahora están pensando diseminar el laboratorio Salta, el laboratorio Jujuy, a toda la Argentina. Por eso hay un nuevo plan de refortalecimiento y modernización del ejército argentino. O sea, ya tienen planificado, están moviendo los hilos para criminalizar la protesta social. En Ecuador sucedió bajo el añadido del narcotráfico. Y
prácticamente Uruguay con esa medida que tomó hace poco cedió toda su soberanía policial y militar al Southcom. Pues Laura Richardson se anda paseando por todo lado, los portaaviones norteamericanos ya están en el Atlántico Sur, en este lado, porque saben que lo único que les queda es nuestro continente. Han perdido el Medio Oriente, han perdido el Oriente Lejano, están perdiendo el África que ni se imaginan. Lo único que les queda es esto. Y no van a permitir que nuestra economía se ligue a la economía del siglo XXI, que es el Pacífico. Entonces, nuestros países, y en el nuestro, como autocrítica, ¿no? En vez de estar evidenciando todo este tipo de amenazas que se están tejiendo en contra de nuestros procesos, andamos metidos en una champaguerra de carácter absurdo. Y que lo único que está logrando es el derrumbe de aquello que había dado origen a estos mismos actores. Y también está reduciendo al pueblo a ser un mero espectador o en última instancia un actor prebendalizado de esta pugna interna. Y la derecha, como de costumbre, viendo de palco cómo se derrumba solito la izquierda en el poder. Entonces necesitamos más insumos para evidenciar que esto que estamos viviendo necesita no contaminar en nosotros ese reencantamiento que había producido el proceso de cambio en sus inicios, que se manifestó de modo metafórico en la huipala, con le llamo ese arco iris ajedrezado, que nos muestra la pluralidad, la diversidad en unidad, y que es una buena metáfora para referirse al carácter plurinacional que nuestro Estado quería consolidar. Ahí en el taller decíamos, ahorita, por ejemplo, en el asunto de la guerra en Gaza y la imposibilidad de que Israel acepte la solución de los dos estados, y tampoco los palestinos ya están muy de acuerdo en aquello, era la mejor oportunidad para que nos demos cuenta de que Bolivia hubiese sido un gran referente si es que hubiese trabajado de mejor modo, estatalmente, el concepto del Estado plurinacional para este tipo de conflictos como el que estamos viendo. Pero como no se hizo la tarea acá, ni siquiera nosotros sabemos bien en qué consiste eso del Estado plurinacional. Y gran parte de los motivos que nos llevaron al golpe híbrido de carácter geopolítico del 19 fue precisamente para escarmentar este tipo de procesos y que los demás países vean que el famoso Estado plurinacional a lo único que conduce es a la diseminación y a la división del propio país. Entonces, mostrarnos como un mal ejemplo es fundamental para las oligarquías de la región, para que sus países tampoco se animen a generar procesos constituyentes como el que tuvimos nosotros. Entonces, en ese sentido, cunde el nihilismo. Y pa' colmo, acompañado de un espiritualismo reinante que nos pretende hacer creer que todos nuestros problemas son personales o individuales, cuando todos nuestros problemas son globales. Y la única forma de enfrentarlos es de carácter global. Es decir, nada de lo que le sucede a un individuo le sucede solo a él. Y ese es el paso hacia lo político de la existencia, hacia el cómo resolvemos los problemas comunes. Pues una espiritualidad que no aterriza en lo político es una espiritualidad, nosotros llamamos, de derecha. Hace poco, por ejemplo, un gran místico cabalista se pelea con otro diciéndole: tú ya no eres espiritual porque has tomado partido. Cuando el que trabaja el carácter espiritual de la existencia, lo primero que tiene que hacer es tomar partido.
tomar partido por la vida, por los indefensos, por los débiles, por los amenazados. En eso consiste la negación de uno de dar la vida por los demás. Pero el espiritualismo actual, incluso amáutico, se ha olvidado de esta mediación política de atender los problemas individuales, no como individuales, sino como problemas comunes. Por eso liquidaron la teología de la liberación, porque una de las primeras manifestaciones discursivas de la teología de la liberación era la opción por los pobres, frente a esa teología de la prosperidad que crearon los gringos para acabar con la teología que optaba por los pobres. Y hoy en día la diseminación de experiencias, escuelas, academias de carácter espiritual que en todos sentidos, no solamente en las iglesias evangélicas, sino incluso en las experiencias esotéricas, de todo raigambre, de toda índole, etc., tratan de alejarnos, de evadirnos del mundo. Es decir, de creer que si mi problema es individual, mi salvación también lo es. Y esa es otra forma también en la cual nos inhabilitan para poder hacerle frente a esta nueva amenaza de carácter global, que es como un espíritu también, que se apropia de nuestras propias luchas, mete sus caballos de Troya y empieza con esta suerte de nihilismo, de incertidumbre, que el relativismo a nivel académico ha justificado muy bien, a quedarnos simplemente como espectadores de la destrucción de la humanidad, incluso a justificarla. Entonces, en esas estamos, pero como empezaba diciéndoles, dejemos el pesimismo para mejores tiempos y hagamos que la lucha de nuestros ancestros no sea en vano. Como decía Walter Benjamin, de quien procede este título, El ángel de la historia, él decía, si el enemigo vence, ni nuestros muertos se van a salvar. Porque la única razón de la existencia de nuestros muertos somos nosotros los vivos. O sea, nosotros no solamente luchamos por los vivos, luchamos por nuestros muertos, por nuestros ancestros, para que su vida sea justificada, para decirnos que por lo que han luchado vale la pena seguir luchando. Por eso hablamos de la redención. Es decir, uno se libera no para ser libre, sino para ser redimido. El liberalismo, por eso, parte ya no de la vida, parte de la libertad como valor supremo. Pero esta libertad es la desconexión del individuo, de toda comunidad, de toda pertenencia, de la madre tierra, de lo que llaman los indios de Norteamérica, del gran espíritu, del gran misterio. Es decir, esa dimensión espiritual es la que tenemos que recuperar, porque es lo que alimenta la fuerza física. Y eso es, digamos, lo que nuestros ancestros están reclamando. Entonces, convocar hasta el principio de los tiempos esa antigüedad sagrada que se haga presente en el momento actual, nos lleva a tener una experiencia mística. Y si una revolución no se vive de modo místico, no es revolución. Y es por eso que ahorita, como vivimos una lucha de narrativas, nuestras narrativas también tienen que dar sentido a la lucha presente. Y por eso el ángel de la historia es un diagnóstico epocal de la condición humana que nos muestra que los problemas locales son problemas globales y los problemas globales se manifiestan como problemas locales. Y la única forma de enfrentarlos es hacer este diálogo dialéctico entre lo local y lo universal. Solo se es en el mundo. O sea, no existe contradicción entre ser uno mismo y ser en el mundo.
Y este mundo que estamos viendo se está viniendo abajo. Entonces hay que producir un nuevo mundo. Y eso es lo que genera la posibilidad de nosotros de producir una nueva creencia, una nueva fe. A esto llamamos biohermenéutica. Es decir, cuando cada célula de nuestro cuerpo recibe nueva información, no solamente cambiamos de idea, sino cambia todo el sistema biológico nuestro. Solo cuando cada célula es capaz de recibir esta nueva energía, esta nueva información, este nuevo conocimiento, es que se reprograma todo nuestro sistema biológico. Y es cuando realmente uno se transforma. Y esta transformación produce energía, produce frecuencias que son capaces de levantar las frecuencias apagadas de quienes están con nosotros. Entonces la tarea hoy en día es darnos cuenta de que la lucha política no es simplemente una lucha que se da en las calles, es una lucha que empieza en la manifestación de esta nueva generación de narrativas, de creencias, de una nueva fe, una nueva esperanza. Ahorita la nueva esperanza es que la vida sea posible y sea posible para todos, sin exclusión. Y esto es lo que el imperio en decadencia y todo el sistema mundo, centro-periferia, no quiere. Porque no quieren un mundo compartido, no quieren un mundo más democrático. Por eso decimos, el imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si no puede tenerlo todo, lucha para que nadie tenga nada. Ese es el tamaño de esto que apocalípticamente se conoce como la bestia de 7 cabezas. Entonces, cuando el mal se ha hecho sistema mundo, el mal ya no es un diablito personal que nos molesta. No, el mal se ha constituido en sistema mundo. Y esto solo puede ser enfrentado de modo político. Para eso nos sirve lo que hemos denominado de carácter procedimental, en ejercicio todavía, esto que le hemos llamado reflexión metageopolítica. Porque como la geopolítica es un conocimiento de carácter estratégico multidimensional, todavía necesita de otro tipo de insumos que nos permitan tener una más certera radiografía de qué es realmente lo que está sucediendo en el mundo y ante quién y ante qué nos estamos enfrentando. Solo de ese modo vamos a tener las certezas necesarias y suficientes para poder enfrentar en sus diversos modos de aparición, de manifestación, esta nueva asonada que el derrumbe está provocando para que la humanidad entera sea cómplice en ese tipo de debate. Entonces la invitación es para que trabajen el texto. Académicamente van a encontrar una metodología implícita que les puede servir para repensar cómo se hace análisis de la realidad. También es una forma de crónica de todo lo que está sucediendo a nivel global, regional y local. También es la continuidad de todo aquello que estamos trabajando como política para la vida, economía para la vida, la cultura de la vida, etc. Porque ahorita la vida es lo primero que hay que resolver, es lo que está en cuestión ahorita. El sentido de la vida es lo que está en suspenso. La gente ya no sabe para qué vive. Por eso se ahoga en sus trabajos como si el trabajo fuera la única salida de todos sus problemas. Pero simplemente es el olvido recurrente al cual acudimos para no enfrentarnos a nuestros propios problemas. Hoy en día la gente ya no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Y es más inútil y absurdo el trabajo que realizamos cuando no hacemos nada y lo que hacemos no tiene sentido. Cuando no vemos los resultados de lo que hacemos, ni siquiera sabemos si esto realmente es útil o no. Y eso es lo que está destrozándonos. Entonces, una vez más, gracias por su presencia.
y los invito a leer El Ángel de la Historia. Muchas gracias. Queremos dar un agradecimiento muy fraterno a todos los que están presentes. También agradecemos a los que nos están siguiendo en las redes. Ya finalizando la presentación del libro El Ángel de la Historia, volumen 2, la disputa del arco sudamericano y geopolítica del reinicio global, les invitamos por favor a que nos acompañen a hacer la charla respectiva de este libro. Les vamos a invitar por favor que salgan afuera. Vamos a degustar también de música de esta territorialidad. Por favor, muchísimas gracias por su presencia.